Los niños no se tocan. ¿Cuántas veces hemos escuchado o pronunciado esa frase? Es un dogma, un límite que nadie debería osar cruzar. Y sin embargo, la realidad puede ser más oscura que cualquier pesadilla. ¿Cómo le sucedió al pequeño Ángel López, de tan solo 4 años? En el video de hoy, el nombre del crimen los lleva a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, Argentina, donde se consumó un crimen atroz, el homicidio de un niño, el homicidio del pequeño Ángel. A los niños les enseñamos a desconfiar de los extraños, a no tener confianza con quienes no conocen. Pero la crónica lamentablemente nos golpea con una verdad mucho más amarga. A menudo el monstruo no está debajo de la cama ni viene de afuera. A menudo tienes las llaves de casa. Es alguien de la familia, alguien que debería haberlos protegido y que en cambio se convirtió en su peor verdugo. Hoy intentaremos comprender cómo pudo suceder que un niño muriera en los brazos de quien debería haberlo defendido a costa de su propia vida. Por la muerte de Ángel hay dos personas arrestadas. La primera es Mariela Altamirano, la madre de la víctima. La otra es Michael González, pareja de la mujer, instructor de taekwondo y indiciado de haberle propinado un violento golpe al niño. Un golpe lo suficientemente fuerte como para provocarle el deceso. Para ambos, la acusación es de homicidio agravado por el vínculo. Ambos fueron detenidos el domingo 12 de abril debido al peligro de fuga. Cabe precisar que las acusaciones deben ser probadas y que siempre prevalece la presunción de inocencia. Ángel López era hijo de padres separados. Su padre, Luis López, luchó por obtener la custodia del niño, pero como suele suceder, la justicia dispuso que quedara con la madre. Existen al menos un par de elementos clave que determinaron la decisión de confiar a Ángel a su progenitora. En el 2024 hubo 3 episodios de violencia que el padre habría cometido contra el niño. Al menos uno de estos episodios fue admitido por él mismo. Un día, por motivos desconocidos, golpeó a su hijo provocándole hematomas. Tras este incidente, según consta en las actas, Ángel pidió irse a vivir con su mamá, a quien la justicia le otorgó la custodia temporal. Hasta el pasado mes de febrero a Luis López se le prohibió de acercarse al menor. En la audiencia de escucha celebrada el 9 de febrero de 2026, según informan las actas ante el juez de familia Pablo Pérez, el niño expresó su deseo de vivir con la madre. En los documentos se lee también que el pequeño manifestó su voluntad de no querer ver al padre. Si las palabras de Ángel fueron consecuencia de algún tipo de condicionamiento, no podemos saberlo. El domingo 5 de abril de 2026, día de Pascua, por lo tanto, un día de fiesta para muchos, ocurre la tragedia. Una tragedia que parecía ser una fatalidad hasta que las investigaciones llevaron a otra terrible conclusión que obviamente deberá ser acreditada en sede procesal. El niño se va a dormir, duerme durante 11 horas consecutivas hasta que la pareja de la madre nota que algo no va bien. Ángel no reacciona. Desesperada, la madre sale de casa con el niño en brazos pidiendo ayuda. La mujer dice que intenta reanimar al pequeño, llama a una ambulancia que tarda en llegar. Mariela Altamirano le pide a una vecina que traslade a su hijo al hospital, pero el auto no arranca. Finalmente llega la ambulancia. Ángel presenta signos vitales muy débiles.
Llega al hospital en condiciones gravísimas y muere poco después. La causa del fallecimiento es un paro cardiorrespiratorio, pero no se puede hablar de muerte natural. Los médicos descubren que el niño recibió un golpe muy fuerte. Se abre paso la hipótesis del homicidio. Mariela Altamirano rechaza las acusaciones. Sin embargo, para los investigadores, ella es responsable de la muerte de su hijo junto a su pareja, Michael González. Atención, porque en el pasado de Michael González, fue denunciado por su expareja por haber cometido violencia contra su propio hijo. También personas cercanas a la mujer relataron episodios de violencia hacia un hijo. La autopsia reveló un multitraumatismo de cráneo, al menos 20 golpes, todos infligidos en la cabeza del pobre Ángel. Golpes propinados para no dejar marcas evidentes o hematomas que alguien pudiera notar. La causa de la muerte es un edema cerebral hemorrágico generalizado con consiguiente herniación del tronco cerebral y las amígdalas. En caso de que las acusaciones contra Mariela Altamirano y Michael González sean confirmadas al término del proceso, la pena prevista es la cadena perpetua. Por ese video es todo. Los espero en el próximo caso en nombre del crimen. Mientras tanto, dejen un comentario.